Bienvenidos a este encuentro que pretende ser una especie de conversatorio, ¿verdad? O más bien reunión sobre ciudadanía activa, específicamente dedicado al tema de las candidaturas independientes. ¿Es posible ser candidato independiente fuera del espectro de partidos políticos? ¿O es necesario totalmente afiliarse a un partido, a su historia, a sus estatutos, a sus formas, para ser candidato a cualquier puesto electivo en República Dominicana? Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Vamos a hacerlo, la promesa es hacerlo de la forma más dinámica, pero sobre todo de la forma más digerible posible, porque aunque somos los tres abogados, presento ahora a nuestros invitados, realmente es para no abogados. Este conversatorio es para todos los ciudadanos y ciudadanas que en algún momento se preguntaron si para poder hacer política directa tenían que ser candidatos a través de un partido político. Y hoy me acompañan dos personas a la que me une una amistad incipiente, una amistad nueva, pero como en toda lucha importante e interesante e intensa, digamos que se vuelve una amistad, rápidamente se vuelve una amistad que nos permite compartir sueños, ideas, pero sobre todo la pasión por el derecho. Tengo dos profesores universitarios aquí, muy jóvenes, la verdad, que es Roberto Medina y Pedro Justo Castellanos, a quien le voy a decir Pedro a partir de toda la entrevista, a quienes les tengo un agradecimiento inmenso porque asumieron el proyecto de representarme. Les confieso que la verdad fue muy interesante estar sentado por primera vez en mi vida, alguien defendiéndome a mí. Yo tengo 23 años haciendo esa labor que ustedes hicieron por mí. Y la verdad que se siente muy bien, sobre todo cuando Roberto decía, y a ciudadanos, fíjate, yo hay que respetarle sus derechos. Yo decía, así mismo. La verdad que fue una experiencia interesantísima y yo estoy eternamente. Son esas deudas que uno asume de por vida, ¿verdad? Pero que uno asume con muchísimo placer. Estoy agradecido de ustedes para toda la vida por haberme acompañado en este proceso, que no es más que el intento de abrir la puerta a muchas más personas para que puedan ser candidatos independientes. Yo voy a dedicarle un minuto solamente para que ustedes sepan el calibre de los invitados que vamos a tener en este momento. Adelante. Bueno, ya ustedes vieron, ¿verdad? Entonces, la idea es que podamos comenzar desde lo más básico, señores. Y de nuevo, recordando que le estamos hablando a una audiencia, sobre todo que como los tres nos amamos el derecho constitucional, vamos a tener una tendencia natural a poner un poquito densos. Y yo me voy a encargar de que lo mantengamos de este lado, del lado, digamos, del ciudadano que no necesariamente conoce el derecho. ¿Tú vas a pasar trabajo aquí? Voy a pasar trabajo. Bueno, pues arrancamos con Roberto para probarlo al principio. Roberto, ¿qué significa ser candidato independiente? Mira, Alberto, quisiera primero agradecerte por la oportunidad de compartir este espacio y sobre todo por darnos también la oportunidad de poder defenderte. Yo creo que el lujo fue nuestro. Fue una causa que cuando tú nos la presentaste, inmediatamente nosotros la asumimos como nuestra, porque es una cuestión de justicia electoral. Y las candidaturas independientes no son más que una alternativa que tienen los ciudadanos de poder postularse a cargos electivos, de poder formar parte de los órganos de deliberación. Hemos visto que hay una gran, digamos, inercia entre los electores cuando van a elegir un partido político. Nosotros tenemos un sistema de partidos. Para poder postularse a un órgano deliberativo, a un cargo público, se requiere hacerlo a través de un partido. Sin embargo, hay ciudadanos que no conectan con partidos, especialmente con partidos tradicionales. Entonces, lo que hace el legislador es que establece una alternativa. Dice, mira, aquellos ciudadanos que entienden que los partidos no los representan, no representan sus ideologías, no representan su forma de pensamiento, pues bueno, existe la posibilidad de que puedan postular a una persona que sea completamente independiente y que pueda entonces participar de ese proceso electoral. Y eso es básicamente una candidatura independiente, una candidatura al margen de los partidos políticos. Bueno, lo que tú dices es particularmente importante en este contexto. Yo creo que nunca, Roberto, habíamos tenido una bipolarización, es decir, dos polos tan marcados en unas elecciones. Hay 34 partidos y no queda prácticamente ninguno fuera de algún tipo de alianza, sea a nivel municipal, sea a nivel congresual. Entonces, lo que dices es todavía mucho más marcado en este contexto porque las personas nada más tendrían
una de dos opciones, o el partido de gobierno o la Alianza Rescate. O sea que quien no se identifique con alguna de estas dos corrientes, yo no sé si llamarle corriente ideológica o de pensamiento, la verdad que, pero alguna de estas, digamos que afinidades partidarias, no podría participar en política. Pedro, y es importante tener candidatura independiente. Es decir, ya sabemos lo que es ser candidato independiente, pero ¿y por qué te afán? O sea, ¿qué ganamos con eso? Bueno, como decía Roberto, la idea de la candidatura independiente es concebirlo como una válvula de oxigenación que tiene el elector frente al sistema de partido. Y tú haces una radiografía ahí rápida del sistema de partido, hay 30 y pico, 34 partidos reconocidos a día de hoy. Pareciera que el sistema es más diverso que nunca, pero se percibe, yo creo que es constatable que hay una suerte de saturación de parte de la gente frente al sistema de partido. Sí. Y en ese contexto, pues, sobre todo porque se va creando una distancia, ¿no?, entre la gente y el partido, sea cual sea, la candidatura independiente pues viene a compensar un poco eso y le ofrece al electorado algo que, pues eso, que le dé un respiro frente a lo que parece que es una realidad que le supera, que es que el sistema de partido parece que rema por un lado y el elector pues va por otro. Pero no hay un riesgo ahí, Roberto, de que se vaya a colar una persona por otra, que de repente como candidato independiente pueda haber una persona que esté actualmente acusada en los Estados Unidos por narcotráfico, o alguna persona que digamos que sea acusada de cualquier otro tema. O sea, no hay un problema ahí, no hay un riesgo latente. No, digamos, el riesgo existe incluso hasta con las candidaturas de los partidos. Sin embargo, hay unos requisitos, hay unas formalidades que tienen que cumplir las candidaturas independientes como lo hacen las candidaturas de partidos. Más que un riesgo, yo lo que entiendo que las candidaturas independientes lo que permite es garantizar el pluralismo político. Es decir, llevar... ¿Qué es eso? Pluralismo político. ¿Qué es la eso? Diversidad de ideologías. Es decir, ya decía Pedro, tenemos una gran cantidad de partidos políticos, pero al final la mayoría de esos partidos tienen ideologías similares. Y lo hemos visto con las alianzas o con las coaliciones de partidos, también tú lo mencionabas. Entonces, la candidatura independiente permite de que los electores puedan llevar a una persona que sea su voz y que además sea su representación, descriptiva y en el Congreso, es decir, que es una representación que realmente vaya a defender los intereses que tenga ese ciudadano y garantiza de esa manera entonces el intercambio dialógico entre las distintas posturas, lo que favorece al sistema democrático. Pero yo me pongo a pensar, muy bien, candidatura independiente, pero ¿qué pasa si tuviéramos 150 candidatos a alcalde del Distrito Nacional? Si tuviéramos 300 candidatos a regidor del municipio Santo Domingo Este. Es decir, ¿cómo limitamos, si abrimos la llave de la candidatura independiente, cómo los electores, ya poniéndome en el zapato del elector, va a poder marcar una... Bueno, ustedes vieron lo que vivimos con las elecciones municipales recientemente. Eso era una sábana. De hecho, era muy difícil. Yo inclusive, que cometí el error de irme con lente de contacto y yo veo mejor sin lente que con lente de cerca. La verdad que yo quería revisar si realmente yo había marcado la cara de la persona que yo pensaba que era. Es decir, ¿cómo evitamos eso en ese contexto de candidatura independiente que cualquiera se pudiera presentar? Bueno, no hay una incompatibilidad entre admitir la necesidad, la pertinencia, la utilidad de la candidatura independiente y más aún en un contexto como el dominicano. Eso es perfectamente compatible con que sea la ley o sea la Junta Central Electoral con sus resoluciones y sus reglamentos, pues vaya insertando los requisitos y las condiciones que se consideren razonables para sustentar una candidatura. Por ejemplo, ya nosotros, las candidaturas independientes no son nuevas en República Dominicana. Tú bien lo sabes, hay un arraigo en el sistema legal de casi 100 años. De hecho, fíjate, 1926 fue la primera regulación que yo recuerdo sobre la candidatura independiente. Pero que tú recuerdas, ¿verdad? Yo recuerdo. Pequeñito. Tú estuviste ahí. Pero no, antes de entrar ahí, porque me interesa mucho eso que dijiste. Entonces, no se trata de una candidatura independiente sin ninguna formalidad. Entonces estás hablando de algún requisito de legitimidad para garantizar que entonces, digamos que el derecho al que elige no sea dañado por el derecho a que quiere ser elegido. A mí me gusta mucho la palabra arraigo en ese contexto. Que la candidatura tenga arraigo social. Que venga avalada por una cantidad X de personas que puedan, no sé, puede ser con una firma, puede ser con alguna declaración, en fin, que el órgano rector, en este caso la Junta Central, tenga la capacidad de
acreditar ese arraigo, vuelvo y te digo, ese arraigo social, ese arraigo ciudadano que tenga la candidatura, porque ni mucho menos se trata de caricaturizar el asunto hasta el punto de creer que cualquiera puede venir y ostentar una candidatura independiente y lanzarse, qué sé yo, a presidente de la República o a senador del Distrito Nacional. Se trata un poco de armonizar la necesidad que tenemos, insisto, de reconocer esta figura, de darle calor y darle operatividad y al mismo tiempo, pues, adornarla, por decirlo de alguna manera, con las condiciones y las formalidades que sean razonables para que eso pues tenga sentido en un sistema tan dinámico como el dominicano. Roberto, esos límites, ¿tienen límites? Sí, claro. De hecho, cualquier regulación que realice el Estado sobre, digamos, los derechos fundamentales debe de observar un conjunto de requisitos que están contemplados en el propio texto. Digamos que el propio artículo 74.1 dice que cualquier regulación de un derecho fundamental, aquí estamos hablando del derecho al sufragio en su vertiente pasiva, es decir, la facultad de las personas de poder, digamos, postularse a un cargo electivo, para poder regularlo tiene que observar el principio de legalidad, tiene que observar el principio de razonabilidad, tiene que ser una medida razonable. O sea, esos requisitos tienen que ser razonables. Exactamente, y sobre todo no puede afectar el contenido esencial. Y quizás lo toquemos un poquito más adelante eso. Claro no que puede afectar el contenido esencial del derecho fundamental que se está regulando. Hay una parte que sí me gustaría rescatar que decía Pedro, y es el hecho de que, digamos, no cualquier ciudadano podría postularse. Tiene que ser un ciudadano que realmente... O ciudadana. O ciudadana, correcto, que realmente represente, digamos, el pensamiento de un grupo que, aunque minoritario, digamos, se identifique con ese candidato. Justamente para garantizar lo que hablamos anteriormente, el pluralismo político. Por eso, digamos, hay unos requisitos que van a ser mayores o menores dependiendo del nivel de elección al cual se va a postular ese candidato independiente. Excelente. Señores, vamos a entrar en materia, ¿les parece? Sí, claro. ¿Existe la candidatura independiente en la legislación dominicana? Sí, realmente, como ya adelantaba Pedro, no es... ¿Verdad que Pedro estaba contando de cuando era chiquito? Sí, claro. Cuando Pedro era pequeñito, tenía 1 año, en el 26. 1926. Sí, claro, ya... Pasa que yo me mantengo bien. Sí, claro. Ya había una regulación de las candidaturas independientes y eso ha venido también, digamos, no ha sido objeto de regulación por el legislador durante toda la trayectoria, durante los últimos años, hasta llegar a la ley 1519, digamos. Y en la ley 1519, en los artículos 156... ¿Esa es la ley que regula qué? El régimen electoral. Todo el régimen electoral. Todo lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y en estos artículos se regulan, se contemplan las candidaturas independientes. Es decir, que sí han sido objeto digamos, de regulación por parte del legislador. ¿Y por qué nunca hemos tenido un candidato independiente si desde el 1926 tenemos la figura en nuestra legislación? Fíjate. ¿O cuál tú crees que han sido las razones? Claro, los artículos 156 y 57 contemplan 3 variables para poder inscribir a un candidato independiente. Una variable temporal que está vinculada con el tiempo en el cual debe someterse la candidatura, que básicamente son 75 días antes de las próximas elecciones. Una variable espacial que está vinculada con el nivel de elección. Evidentemente, mientras más alto, digamos, jerárquicamente la estructura del Estado sea el nivel al cual se va a proponer el candidato, pues mayores son los requisitos. Recuérdense que tenemos 3 niveles. El municipal, el congresual, donde está el senatorial y diputaciones, y el presidencial, ¿verdad? Y luego un nivel constitutivo, digamos, una variable constitutiva, que es la que está vinculada con quién debe someter esa candidatura. Y la ley exige que sea una agrupación con cuadros directivos idénticos a los partidos políticos. Y básicamente, cuando analizamos el 157, ¿cuáles son esas agrupaciones? Aquellas que tienen la naturaleza de un partido, movimiento o agrupación política. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente para poder inscribir una candidatura independiente hay que hacerlo a través de un partido político. Y eso hay que verlo de cara al sinnúmero de requisitos que hay que cumplir en la ley de partidos políticos para poder inscribir un partido, lo cual no es tarea difícil. Por lo tanto, si bien nosotros tenemos reconocido formalmente la candidatura independiente, por esa variable constitutiva, pues hay una limitación material a las inscripciones. Por eso nosotros no hemos tenido ni vamos a tener, hasta tanto no se modifique la ley o sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, no vamos a tener candidaturas independientes, porque esa variable constitutiva genera, digamos, una restricción absoluta del contenido esencial del derecho al sufragio pasivo. Tú sabes, Roberto, que eso es lo interesante del derecho y de la carrera que nos ha tocado ejercer.
aquí hay tres opiniones diferentes, como dije. Porque la mía es que sí hay candidaturas independientes, que esta legislación, como he dicho, se ha convertido en una especie de Frankenstein por todos estos parchos que ha tenido. Pareciera el sistema tributario, ¿no? Lo que ha tenido de puros parchos a través de reformas. Entonces, ese sistema electoral tiene uno de esos parchos que es precisamente la candidatura independiente. Una, que es la del 156, que estoy de acuerdo con ustedes en que no es independiente porque termina siendo una candidatura que tiene que presentarse a través de una agrupación política previamente registrada. Y la candidatura independiente de verdad, esa era la de mentirita, la de verdad, esa candidatura independiente es la que propone que se pueda hacer a través de los mismos cuadros directivos de un partido, asociación, agrupación o movimiento político y que obviamente cumpla con los requisitos de legitimidad. Para que vea que tenemos tres opiniones diferentes del mismo tema. Esa es la importancia de la acción de declaratoria de inconstitucionalidad que hemos sometido al Tribunal Constitucional. Claro, y de hecho yo entiendo que la interpretación que tú realizas de los artículos 156 y 57 es la más conforme con los principios constitucionales. Sin embargo, por la ambigüedad que existe en la norma, no es la interpretación que ha asumido la Junta Central Electoral. Justamente con la solicitud de inscripción de tu candidatura como candidato independiente, sin estar vinculado con ningún tipo de partido político, pues la Junta Central Electoral tuvo una interpretación completamente distinta, obligándote o exigiéndote que necesariamente tú fueras candidato a través de un partido político tradicional, que no necesariamente respondía o estaba acorde con la ideología que tú, pues, digamos, proyectabas o querías llevar al electorado. Excelente. De hecho, Roberto, eso me permite hacer una especie de TBT, en el sentido de que me traslado a ese momento. Recuerdo que, como ya hemos explicado, estuve en una agrupación política, fui candidato a senador de esa agrupación política y decido presentar renuncia. Una decisión que les confieso, ustedes lo saben, lo hemos conversado, una decisión muy difícil. Yo quería ser candidato a senador, me sentía sumamente representado por las ideas de ese partido político y de repente esa alianza con específicamente el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, me hizo, digamos, le quitó completamente el sustento ideológico a mi candidatura. Entonces me veo un poquito perdido y comienzo a hurgar en la legislación. Y ahí es que me encuentro con Eduardo, quien a su vez los llama a ustedes a la conversación en esa reunión que nunca olvidaré. Y ustedes se animan inmediatamente a que podamos hacer una serie de acciones que pudiéramos estar ahora mismo contando. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Bueno, básicamente recuerdo cuando llegaste allá a la oficina ya habías interpuesto una acción de amparo. Así es. La acción de amparo en ese momento fue declarada inadmisible por un tecnicismo procesal. El Tribunal Superior Electoral no entró a analizar fondo, sino que estaba vinculado directamente con una excepción. Exactamente, párate ahí. Yo voy primero le pido a la Junta Central Electoral que inscriba mi candidatura. No recibo respuesta. Correcto. Voy luego al Tribunal Superior Electoral en amparo. Amparo, para los que nos siguen, es una acción que permite llevar a un juez que es de una materia parecida a la materia que le estás llevando, que con urgencia haga que se respete o se devuelva el goce de un derecho fundamental. Acabo de explicar una clase de un cuatrimestre, pero lo más cercano a esa explicación que acabo de dar. Entonces voy al Tribunal Superior Electoral para que ampare mi derecho a ser elegible, para que me permita participar. Y el Tribunal Superior Electoral utiliza una excusa técnica para decir no es posible que inscribas tu candidatura. Obviamente, sepamos que mi candidatura socava las bases de un sistema de partidos. Correcto. Y que inclusive era muy reciente el tema de la exclusión de una candidata, de hecho a senadora, por la sustitución del actual candidato a senador, de hecho por el Instituto Nacional, por el Partido de Gobierno, y digamos que abría la pregunta, o de alguna forma abría la puerta a la pregunta de si cualquier persona incómoda con una buena base de seguidores o unos seguidores en la base de ese partido podría entonces también abrir la posibilidad de ser candidato independiente. Entonces, hay que entender el contexto político, Roberto. Pedro, yo creo que estaríamos de acuerdo en que la candidatura es retadora, pero sobre todo es una amenaza a la estructura del sistema de partido. Yo lo veo de manera distinta. Antes de continuar, digamos, con los aspectos
que generaron, digamos, la decisión luego del Tribunal Superior Electoral con respecto a tu candidatura. Yo más que digamos una amenaza, yo lo veo como un punto de oportunidad para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si existen candidaturas independientes, eso refleja un rechazo al sistema de partidos y eso obliga a los partidos políticos necesariamente a actualizarse, a modernizar sus bases, a modernizar su ideología, su filosofía, con el objetivo de poder conectar con el electorado. El hecho de que tú hayas podido, digamos, mover a una cantidad significativa de ciudadanos que apoyaban tu candidatura independiente, eso refleja una adversión al sistema de partidos, que obliga a los partidos a actualizarse. Entonces, más que una amenaza, digamos, es una oportunidad que tienen los partidos para, digamos, tomar esto, en lugar de verlo como un aspecto negativo, el vaso medio vacío, verlo el vaso medio lleno, ¿verdad? Y verlo como una oportunidad de necesitar, digamos, de hacer una política, una nueva política, una política que sí realmente conecte con el electorado de este tiempo. Eso es cierto, y de hecho tú traes a colación algo muy interesante, y es que hicimos el símil. Si para ser senador del Distrito Nacional, presentado por una organización política, esa organización política debía recabar por lo menos 8.500 firmas, que es el 2% del electorado hábil en las elecciones anteriores, nosotros presentamos más de 9.300 firmas. Esto es importante que quede, digamos que en récord. El requisito que no establece la ley, que nosotros haciendo el símil de lo que sería, de lo que hubiera sido crear una organización política para poder presentar mi candidatura, eran 8.500 firmas y nosotros presentamos al tribunal 9.300 firmas. Pero luego de que me rechacen el amparo, Pedro, tal vez tú pudieras hacer un recuento interesante sobre eso. ¿Qué hacemos? Bueno, sale la sentencia de amparo, interpusimos un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Eso fue que fuimos al Tribunal Constitucional a cuestionar esa decisión de amparo. Correcto, le dijimos al Tribunal Constitucional, mira, Tribunal, esta sentencia tiene una serie de defectos, esta sentencia no está adecuadamente motivada, esta sentencia no se compadece con lo que establece la Constitución de la República, la Ley de Régimen Electoral, con relación a la participación política de la ciudadanía. Y este recurso, que quedó bastante bien, se hizo un gran trabajo en esa oportunidad, fue resuelto por el Tribunal Constitucional en tiempo récord, diría yo. El tribunal supo darnos respuesta en cuestión de semanas, creo que no más de un mes, mes y medio. Que bueno, para los que están familiarizados con los procedimientos constitucionales, una auténtica... es algo bastante inusual. Una proeza. En el tribunal, correcto. El Tribunal Constitucional, aunque nos dio razón en parte, porque real efectivamente resolvió que el Tribunal Superior Electoral no había motivado adecuadamente su decisión, no había provisto las razones necesarias y suficientes para justificar esa denegación, más propiamente hablando de esa inadmisibilidad. Sí, el Tribunal Constitucional reiteró, y ahí es que conectamos de nuevo con lo que mencionaba Roberto, de que una cosa es lo que dice la ley, que dice lo que dice, y otra cosa es cómo la Junta lo ha aplicado, no solamente ahora, sino también hacia atrás, en el pasado. El Tribunal Constitucional lo que dijo fue que no había una actuación que vulnerara la ley, porque lo que se había hecho era darle cumplimiento a la ley, ratificando o confirmando la tesis de que tanto la Junta Central como el Tribunal Superior Electoral, ambos, parece que parten de la premisa de que la candidatura independiente no existe sino es a través de una agrupación política o aquello que se le llama agrupación de cuadros directivos similar a la de los partidos políticos, pero si ambos órganos me remiten a la ley de partidos políticos, entonces realmente efectivamente lo que se está haciendo es una alusión a esa agrupación política y no a una agrupación cualquiera. Entonces, perdimos ante el Tribunal Superior Electoral y medio perdimos ante el Tribunal Constitucional para darnos cuenta, lo cual fue positivo, que esa era la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la ley. Entonces, pasamos entonces a un segundo paso, que fue una acción directa en inconstitucionalidad, de la cual vamos a hablar y vamos a explicar de la forma más didáctica posible. Pero mientras esto pasaba, ¿verdad? Como decían, usted era un muchacho, pero decía, había unos muñequitos que era de que, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, sí, los super amigos, mientras tanto en el Salón de la Justicia, que en este caso es la Junta Central Electoral, se me dio respuesta a mi solicitud de inscripción de candidatura. Roberto, ¿nos puedes decir qué dijo la Junta Central Electoral? Sí, ahí entonces la Junta Central Electoral rechaza, lamentablemente, la solicitud de inscripción de la candidatura independiente con un argumento que es bastante, digamos, cuestionable. Y es cuestionable porque desvirtúa la figura de las candidaturas independientes. Ahí la Junta Central Electoral entonces te exige
necesariamente que la inscripción de la candidatura sea a través de un partido político. Y que si efectivamente tú tenías una cantidad significativa de seguidores, pues que era lo prudente, era iniciar el proceso de inscripción de un partido político. Como si eso fuera tan sencillo. Sabemos que incorporar un partido político requiere meses de trabajo. Y evidentemente eso iba en contra totalmente de lo que tú perseguías, que era inscribir una candidatura independiente donde tú llevaras, digamos, una visión de pensamiento donde ya un electorado se había identificado fuera del sistema de partidos. Y de cara a esa respuesta de la Junta Central Electoral, pues entonces interpusimos un recurso de impugnación por ante el Tribunal Superior Electoral y ahí lo acompañamos con una excepción de inconstitucionalidad, diciendo al Tribunal Superior Electoral que tenía que inaplicar, digamos, los artículos 156 y 157 y entender que las candidaturas independientes deberían ser, digamos, que esa variable constitutiva que hablaba inicialmente debería incluir cualquier agrupación social, cívica, digamos, que tenga o que aglomere una cantidad significativa de miembros que pueda llevar un candidato independiente, que no sea necesariamente a través de los partidos políticos, porque entonces no existiría esa alternativa, que es lo que busca el legislador cuando conoce esta figura. Entonces, todos estos caminos nos llevan al mismo lugar. Nos llevan al Tribunal Constitucional para revisar la ley, porque hemos visto que tanto el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es lo que dice la ley, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Correcto. Entonces ahora tenemos que ir tras la ley. Y lo hemos hecho. Le hemos planteado al Tribunal Constitucional que los artículos 156 y 157 son inconstitucionales. Sí, ahí hemos dicho... Por todas las razones que hemos expuesto. Exacto. Hay un tema de que, bueno, que hay un menoscabo a la participación política, hay una afectación al pluralismo político, como decía Roberto. Se afecta también el derecho a ser elegible, porque tan pronto las candidaturas independientes, las candidaturas partidarias se someten al mismo esquema de presentación, entonces realmente no hay una alternativa, hay una sola vía, una única vía, como hay un ciudadano que dice por ahí. Pero sí, la idea es que el tribunal pues haga frente al meollo de la situación, que es precisamente esa equiparación que hace la ley entre los requisitos para una candidatura que proviene del sistema de partidos y los requisitos que aplican a una candidatura que por definición es algo diferente a lo que viene del sistema de partidos. Es una opción, es una alternativa, es algo que pretende sortear la saturación que ya la gente ve en el sistema de partidos. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Es decir, ¿qué podría decidir el Tribunal Constitucional? Claro, nosotros le hemos planteado, como bien decía Pedro, digamos, varias violaciones, o le hemos imputado varias violaciones a los artículos 156 y 57 de principios constitucionales. Uno de ellos es el principio de proparticipación, que básicamente es la vertiente del principio de favorabilidad dentro del sistema democrático. El principio de favorabilidad lo que establece es que las normas deben de interpretarse de la forma más favorable para el ciudadano. Y eso en caso de duda, se interpretan a favor del ciudadano. Exactamente. Y eso visto desde el ámbito democrático se traduce en el principio de proparticipación. Los órganos electorales y los órganos contenciosos electorales deben de interpretar la norma de la forma más favorable para garantizar la participación ciudadana digamos, en el proceso electoral. Y hemos planteado de que esos artículos tienen que dársele una interpretación que garantice, digamos, la participación que abra o la posibilidad de la participación de los ciudadanos a través de las candidaturas independientes. También alegamos la violación al derecho al sufragio en su vertiente pasiva, y sobre todo también el derecho a ser elegible. A ser elegible, correcto. Y la inobservancia del principio de razonabilidad, porque entendemos que, digamos, obligar a que las candidaturas independientes sean inscritas a través del sistema de partidos es una medida innecesaria y sobre todo desproporcional con la finalidad que busca el constituyente y también el legislador propiamente dicho, que es buscar una alternativa al sistema de partidos para participar en el proceso electoral. Y de cara a esas violaciones, entonces le hemos dicho al tribunal que tiene distintas formas de resolverlo. El Tribunal Constitucional puede emitir una sentencia de interpretación conforme, puede decir, mira, los artículos son constitucionales siempre y cuando se interpreten de una manera lean así. Se lean de la siguiente manera. ¿Cuál es la manera que nosotros entendemos que debe de leerse? Pues básicamente que no solamente las candidaturas independientes pueden ser presentadas por partidos políticos, sino que además puedan ser presentadas a través de agrupaciones civiles o sociales que, digamos... accidentales. Exacto, accidentales. Que surjan en el momento para presentar esa candidatura. Correcto. Excelente.
o puede el tribunal también emitir una sentencia manipulativa. ¿Qué son sentencias manipulativas? Es cuando el tribunal, digamos, manipula, propiamente dicho, el contenido de la ley. Entonces podría aquí hacerlo de dos formas, añadiendo un contenido, o sea, añadiendo la posibilidad de que las candidaturas independientes puedan ser inscritas a través de asociaciones o agrupaciones accidentales, o, digamos, sustituyendo parte del contenido, que es eliminando esa referencia a el sistema de partidos, a los partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Y finalmente, pues también le hemos dicho al tribunal, bueno, si no te conviene ninguna de estas alternativas, pues tú tienes la posibilidad también de una exhortativa. Declara inconstitucional los artículos y exhorta, al legislador para que regule de la manera que se garantice el derecho a ser elegible. Y de esta manera también el tribunal puede ser deferente con el Congreso. Eso fue casualmente lo que pasó con el tema del Colegio de Abogados, pero también recientemente con la sentencia. Con una acción que tú llevaste. Así es, relativa al derecho a participar, digamos, de la crianza, en este caso muy puntual, la eliminación de esos 2 días que teníamos solamente para el tema de la licencia de paternidad. A mí me parece que ha sido sumamente enriquecedor. No sé si tú querías agregar algo, Pedro. Sí, bueno, nosotros también en ese último punto de la exhortación, de esa deferencia con el legislador, tú mencionabas el caso del Colegio de Abogados. Se me ocurre también hablar del caso de la ley de casación, con la inconstitucionalidad por la suma casación y que el acceso al recurso en función de la cuantía de la demanda. En todos esos casos el Congreso tristemente no ha respondido a la exhortación que le ha hecho el tribunal. Se cuenta con los dedos de una mano y creo que no hay, hasta donde yo sé, ejemplos en los que el Congreso Nacional, bien la Cámara de Diputados, bien el Senado, haya obtemperado, haya dado cumplimiento a esa invitación que le hace el tribunal de, mira, legislador, adecúa esta ley que tiene un problema con la Constitución. Como no ha ocurrido... Entonces, ¿cómo evitamos eso? Exacto. Como no ha ocurrido, lo que el tribunal suele hacer es exhorta al Congreso, le da un plazo, le dice, mira, tienes que adecuar la ley en los próximos 2 años. Si no ocurre eso, entra en escena entonces la inconstitucionalidad pura y simple de la ley. Se extrae del ordenamiento jurídico y se acabó el problema. Lo que le estamos planteando al tribunal es que en lugar de que se cumpla ese plazo, ese tiempo, y entre en vigor esa inconstitucionalidad pura y simple, pues lo que ocurra sea que entre en vigor la interpretación que le dé el tribunal de permitir que las candidaturas independientes puedan ser sustentadas por una agrupación política y también por una agrupación cívica, social o ciudadana, bien por ambas o bien por una de ellas, que en este caso debería ser, porque es lo más razonable, que debería ser a través de una agrupación social. Claro, entonces eso daría la oportunidad de que no nos quedáramos ni siquiera con alguna referencia a candidatura independiente. Quedaríamos merced de lo que pueda hacer la Junta Central a través de sus reglamentos, que tampoco es una situación ideal, ni mucho menos. Eso es verdad. Yo pienso que cuando se hablan de temas tan interesantes, siempre el tiempo es muy corto. Muy corto. Sí. La verdad que sí. Pero yo creo que ha sido sumamente enriquecedor. Yo le pido a Dios primero que acojan la ADI, pero aparte de eso, que los que nos escucharon, digamos que hemos hecho un esfuerzo porque se entienda un aspecto que es sumamente técnico, pero es una discusión que tenemos que tener todos y todas definitivamente porque es fortalecimiento para la democracia. La posibilidad de participar directamente es, digamos que es la forma más pura de poder, digamos que, ejercer una ciudadanía activa. Yo les agradezco a ustedes muchísimo el tiempo. Yo sé que los comprometí, inclusive insistí mucho, Pedro, con que tú estuvieras acompañando a Roberto, porque la verdad que cada uno jugó un rol importantísimo. Fue un equilibrio perfecto, yo creo. Inclusive hasta con la presencia, digamos que omnipresencia de Eduardo en todo este proceso también ha sido importantísimo. Así mismo. O sea que la verdad que yo sumamente agradecido con ustedes por este tiempo. Vamos a comprometerlos públicamente a que el resultado vengamos a comentarlo. Yo creo que va a ser de mucho disfrute, porque va a ser positivo. Y la verdad que yo creo que estamos haciendo, poco a poco estamos contribuyendo a la democracia. Yo creo que es un ejercicio, señores, que por cierto, tan pro bono que yo no he logrado que me den la factura de los gastos. O sea que ya lo estoy diciendo públicamente, ya tú estás comprometido. Pedro, la verdad que inmensamente agradecido. Yo sé que estamos construyendo democracia y estamos construyendo ciudadanía. Entonces vamos a seguir con esta lucha y le vamos a mantener al tanto de qué pasa en el Tribunal Constitucional con este tema.